O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos. Les recuerdo también a ustedes que están aquí en el atrio que ojalá puedan guardar su sana distancia, hijos. ¿Por qué? Porque vienen después Protección Civil y nos pueden usar. Entonces, ojalá, aunque estén aquí, pero también guarden su distancia, porque les digo, Protección Civil o luego se pone chistosa. Entonces, para que ojalá guarden su distancia. No nos vamos a ir, pero sí guarden su distancia, por favor, y también con su cubrebocas y todo lo necesario para que podamos estar bien en relación de la pandemia. Entonces les agradezco el que hagan caso acerca de los medios o los elementos que tenemos para lo que es el evitar la pandemia o que nos haga más daño. Así es que ojalá que guarden su distancia y guarden las demás debidas indicaciones que se les han dado. Les agradezco mucho. En un momento comenzaremos, no se preocupen. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que levanten sus ramitos, vamos a bendecirlos, vamos a pasar 3 personas hasta sus lugares y allí les vamos a bendecir sus ramos.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramos cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se presenta hoy esta celebración importante donde se pone hincapié en recibir al Señor Jesucristo en su entrada triunfal a lo que es la ciudad santa Jerusalén, y donde el pueblo de Israel recibe así al Señor Jesucristo. No es el rey que viene montado en un corcel, es el rey que viene montado en un burrico, en un animal de carga, y donde viene a traer la conquista, o viene a hacer la conquista a través no de un ejército, sino a través del amor, a través de la paz. Y lo hace el Señor Jesucristo a través de montarse en un burro. El burro manifiesta la paz. Es un animal de carga, no es un animal de guerra, no es un animal para el combate. Es un animal que se usa y se manifiesta humildemente. Entonces el Señor Jesucristo igualmente viene al corazón de parte del hombre y viene para conquistarlo, no a través de la guerra, no a través de la lucha, sino a través de la persuasión. ¿Y a través de la persuasión para qué? Para que el hombre, a través de abrirle el corazón al Señor Dios, entonces el Señor Jesucristo se manifieste como el Rey del universo. Hoy la gente del pueblo de Israel lo recibía con ramas, lo recibía con ramos. Es un signo de alegría, de victoria. ¿Ante qué? Ante la llegada mesiánica. Y igualmente los vítores o las palabras que le proclaman o que le dicen al Señor Jesús, lo único que manifiestan es: ayúdanos, Señor, que nos ayude. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se le pide al Señor Jesús que ayude al pueblo de Israel y que a través de su presencia entonces lo conduzca conforme al querer de parte de Dios. Hoy también nos reunimos nosotros así y le pedimos al Señor Dios, igual como el pueblo de Israel, que nos ayude. Y nos ayude ¿ante qué? Ante tantas penurias y ante tantas precariedades que tenemos. Y queremos que el Señor Jesucristo sea el Rey de nuestra existencia. Y que lo haga así, que nos gane, que nos conquiste a partir del amor que siempre nos profesa. Así es que ojalá que en esta semana que iniciamos y que le llamamos así la Semana Mayor, nos ayude, nos bendiga el Señor Dios y podamos celebrar grandemente la visita, la venida, la estancia del Señor Jesús
no solamente en esta Semana Santa, sino siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclama a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Entonces avanzamos y ahora sí el coro nos hace favor de cantar un cantito y ustedes a que muevan sus palmitas, por favor. Vamos a pedir en esta Eucaristía por Amador Redentor López, por Amor Rendón López en su urna de cenizas, Alfredo Horta Tirado, Alfonso Vargas, Francisco Mendoza, Daniel Lemus Cruz, Carlos Ramírez García, María Soledad Sánchez, Margarita Ramírez, Severo Ramírez, las ánimas del purgatorio, las necesidades de Gwendolina Alexandra Sánchez, Hugo Daniel Leonardo Recendis, Andrea Sánchez Cárdenas, Armando Leonardo Recendis, Rocío González Jiménez, Jazmín González Jiménez, Fanny Noemí González, Karen González Jiménez, María del Rocío Jiménez, Gregorio Sánchez Espinosa, los enfermos Patricia Cruz, y también las intenciones de cada uno de ustedes para ponerlas en las manos de nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con Él un día de su gloriosa resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acomódense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que se escuche yo. Yo como discípulo, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados se me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven en mi ayuda. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo. Linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:
no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de él que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible,
se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, con él. Gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Luego se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tiene que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decirles a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez.
Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritando con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Los invito a ponerse de pie.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense. Se sugiere en lo que es el prenotando o prenotanda de estos días, se sugiere hacer una pequeña reflexión. Sin duda alguna, el Señor Dios tiene un sinnúmero de modos, de maneras de haber salvado a lo que es el hombre. Lo podía salvar con tan solamente dijera una palabra, pero lo ha hecho el Señor Dios a través de la realidad genótica de parte del Señor Jesucristo, a través de hacerse dulos, de hacerse siervo, y a partir de ese hacerse uno como los hombres, desde ahí rescata a la persona humana y la lleva ante la presencia de lo que es el Eterno Padre. Por eso, qué magnífico es el Señor Dios, qué grandioso. ¿Para qué? Para ser contemplativos nosotros ante lo grande que es nuestro Dios, que se vale así de parte de su Hijo Jesucristo y se vale para entregarlo, y al entregarlo entonces gane a la humanidad entera. Por eso, qué maravilla es este siervo sufriente, que a través del dolor y el sufrimiento el Señor Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, y también lo ha exaltado ante todas las cosas. Y lo ha dado solamente ¿por qué? Porque se ha manifestado como siervo, porque se ha manifestado obediente, porque se ha manifestado así. Ha negado, lo digo así, no ha querido la maravillosidad y grandiosidad que le corresponde. Lo ha negado, y al negarlo entonces asume toda la realidad difícil de parte de la persona a partir de su naturaleza, y después de que es crucificado, exaltado, entonces se le da todo aquello que el Señor Dios había negado, y lo recibe, y por eso es llevado ante la presencia del Eterno Padre. Por eso hoy nos invita la palabra de Dios a mirar toda esta realidad grandiosa del Señor Dios. A partir de ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, a partir de su donación, a través de ese darse el Señor Jesús, no habla de otra cosa, sino del amor grande que le tiene el Señor Dios a la persona. Por eso, que ante este desborde de amor del Señor Dios, que el hombre sea capaz de poder no solamente escucharle, que el hombre sea capaz de abrirle el corazón al Señor Dios, y que desde allí entonces Dios reine, y desde allí igualmente el hombre
tire lo que es su existencia. Así es que ojalá esta semana no solamente pase y sea un momento a lo mejor de tristeza, de dolor, al ver el sufrimiento del Señor Jesús. Que sea un momento y que sea un espacio para que empecemos un rumbo distinto, diferente de lo que es nuestra existencia. ¿A partir de qué? A partir de ese encuentro amoroso del Señor Dios, que lo hace a través de qué? A través de su entrega generosa para contigo y para conmigo. Que valga la pena la muerte del Señor Jesús. Que valga la pena, ¿para qué? Para que tú y yo, a partir de ese querer del Señor Dios, que quiere salvar a todos los hombres, entonces le des chance y le demos chance al Señor Dios que entre y que irrumpa la vida de cada uno de nosotros, y al irrumpirla, entonces podamos siempre dirigir nuestra existencia conforme al querer de parte de Dios. Que ojalá no pase esta semana, no pase la vida tuya sin que nos hayamos encontrado con ese amor grande del Señor Dios, y que así entonces se concluya, lo digo, se concluya el querer de Dios, que es que tú y yo un día vivamos en la eternidad. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Los invito que se pongan de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por todos los hombres. Vamos a decir: te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habló favorablemente, que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos, a causa de la ignorancia, la indiferencia de la maldad, a las propias pasiones. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de constricción y nos admita después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo
para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo, y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acomódense. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, en su advocación de Guadalupe, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos compartimos un saludo de paz. Unidos alimento de Dios, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando con el Espíritu Santo, dice continuar de la vida del mundo, libra por la recepción de tu cuerpo de tu mano, que todas tus cosas y todo mal. Concédeme con tus mandamientos, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Les doy unos avisos. El domingo de Ramos, 28 de marzo, las celebraciones normales en el templo y las capillas. El Jueves Santo, 1 de abril, Jesús Divino Maestro, la peña es a las 6 p.m. la celebración. San Judas Tadeo a las 4 p.m. Sagrado Corazón de Jesús a las 4 también. En el templo parroquial a las 6. El día Viernes Santo, 2 de abril, en el Sagrado Corazón de Jesús a las 3 de la tarde. San Judas Tadeo a las 3.
Jesús Divino Maestro a las 5 p.m. en el templo parroquial a las 5 p.m. El sábado santo 3 de abril, la vigilia pascual en el Sagrado Corazón de Jesús a las 7 p.m. San Judas Tadeo a las 7 p.m. Jesús Divino Maestro a las 9 p.m. y en el templo parroquial a las 9. El Vía Matriz también en la parroquia va a ser a las 9 a.m. Se les invita a seguir los protocolos ya indicados por Protección Civil, organizar bien las celebraciones para que se realicen de la mejor manera posible. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor. Que Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda a ustedes por el servicio que prestan a Dios y a los hombres el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad participen un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden irse en paz. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que pasen un bonito inicio de semana. Nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos